Tenemos en este panel, que ya no es pues clase magistral, digamos, sino pues un panel con dos invitados de lujo. Por un lado, a mi derecha, no necesariamente en un sentido político, sino Rocío de Mer, diputada nacional de Vox por Almería, y que no requiere mucha presentación, pues eso, pues una mujer valiente y que está defendiendo las cuestiones relativas a la inmigración en el Congreso de los Diputados. Y a mi izquierda, tampoco necesariamente en el sentido político, Rubén Pulido, periodista, al que quizá algunos sí que no conocéis, los que estáis más en redes sociales, en Twitter, seguro que tenéis un conocimiento de él, y que es un auténtico especialista en todo lo relativo a las mafias de tráfico de inmigración ilegal. Yo solo hago una mínima presentación y luego daremos paso a dos vídeos, como veis aquí. Digo, ¿y por qué tenemos esto o estos vídeos? Por un lado, por supuesto, porque esto es un evento que organiza Vox Europa, pero dentro, en el marco del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, y por tanto hay que dar paso también a compañeros nuestros del grupo, eurodiputados. Y en segundo lugar, porque hay pocas materias donde efectivamente la convergencia de la normativa europea con la normativa nacional sea tan clara como es en lo relativo a la política común de asilo e inmigración. Como sabéis, hay una normativa europea que establece un marco común y, por otra parte, está toda la normativa nacional que, en su caso, implementa, ejecuta, desarrolla eso, sin perjuicio de que cada país luego es el responsable de la defensa y protección de sus fronteras. Es un tema esencial donde ese juego de soberanía nacional y de valor añadido europeo pues es muy presente. Y tenemos dos intervenciones, son dos vídeos breves, que son dos eurodiputados a los que habíamos invitado y que no han podido venir, pero que nos han dejado este vídeo. El primero, como veis aquí, es Carlo Fidanza, jefe de la delegación de Fratelli d'Italia en el Parlamento Europeo, un muy buen amigo, un tipo extraordinario que no ha podido venir porque en en Italia están en medio de un proceso electoral en lo que serían como las autonómicas, en elecciones regionales, y está haciendo campaña, que es lo que tiene que hacer para conseguir los mejores resultados para su partido. En segundo lugar, veremos a Emmanuel Fracos, que es el jefe de la delegación del partido griego, que está dentro de los conservadores y reformistas europeos, que tampoco ha podido venir por similares motivos, porque efectivamente España, Italia y Grecia son los tres países que ahora mismo sufren con mayor intensidad la inmigración ilegal, ¿vale? Entonces, os pongo los vídeos y a partir de ahí ya pasamos al panel, ¿de acuerdo? Caro Jorge, cari amici, mi dispiace molto non poter essere presente a questa importante iniziativa organizzata da Vox e dai CR Party, ma sono impegnato con una campagna elettorale molto forte e pesante che ci vede in prima linea nel tentativo di vincere le elezioni in alcune città italiane molto importanti come Roma, Milano, Torino e altre. In questo panel approfondirete il tema dell'immigrazione. Per l'Italia, collocata al centro del Mediterraneo, si tratta di una assoluta priorità nazionale. Gli sbarchi continuano senza sosta e siamo a più di 40.000 arrivi illegali da inizio anno. Alcune realtà, come l'isola di Lampedusa, sono letteralmente al collasso. Il circuito dell'accoglienza alimenta un business inaccettabile. I migranti che si allontanano dai centri creano gravi problemi di sicurezza nelle nostre città. Gli stranieri di seconda e terza generazione, specialmente quelli di religione islamica, hanno grossi problemi di integrazione. Nell'Unione Europea intanto non si riesce a trovare un accordo sulla riforma delle politiche di asilo e di gestione dell'immigrazione. Le forze politiche cosiddette europeiste accusano determinati stati, come ad esempio l'Ungheria, di non essere sufficientemente solidari. In realtà il problema è molto più profondo. Non si tratta solamente degli strumenti legislativi e delle risorse economiche messe a disposizione. Vi sono almeno 3 convinzioni politiche alla base delle scelte sbagliate e dell'incapacità di cambiare approccio.
In primo luogo, la sottovalutazione dell'importanza dell'identità, dei valori e delle tradizioni dei popoli e la volontà di promuovere una società sempre più multiculturale. In secondo luogo, l'idea che i confini andrebbero eliminati e non invece rafforzati e controllati. In terzo luogo, il progetto di rispondere alla mancanza di forza lavoro e alla crisi demografica europea con l'immigrazione proveniente da altri continenti. L'ostacolo principale alla realizzazione di un nuovo patto sull'immigrazione rimane la sottovalutazione degli impatti socio-economici delle migrazioni e la solita retorica buonista della sinistra. Per questo motivo serve che a guidare la Spagna, l'Italia e le istituzioni europee ci siano dei patrioti come voi di Vox o come noi di Fratelli d'Italia, come l'intera famiglia dei conservatori europei. Per Fratelli d'Italia bisogna impedire le partenze, bloccare le partenze, evitando in questo modo le vittime dei cosiddetti viaggi della speranza e indebolendo così le reti criminali dei trafficanti di esseri umani. Questo risultato può essere raggiunto solo attraverso una missione navale congiunta a livello europeo e la realizzazione di centri per l'identificazione collocati direttamente in territorio africano, nei principali paesi di transito e di partenza. Contestualmente si dovrebbero stipulare nuovi accordi per i rimpatri, in particolar modo con gli stati del Nord Africa, e obbligare i loro governi a rispettare gli impegni assunti. Noi vogliamo che tutti gli stati dell'Unione Europea siano liberi di decidere chi può entrare nel proprio territorio. Nessuno deve essere costretto ad accogliere quote obbligatorie di migranti o di profughi decise a Bruxelles. Insieme dobbiamo controllare le frontiere esterne, lottare contro l'immigrazione illegale e avere un peso maggiore sulla scena internazionale, usando in maniera diversa gli strumenti del commercio e della cooperazione. Infine vorrei invitarvi a ragionare sui futuri rapporti tra Europa e Africa, sulla necessità di creare le condizioni affinché gli africani possano vivere a casa loro in maniera dignitosa e nel frattempo limitare il neocolonialismo della Cina. Dobbiamo evitare di regalare paesi come la Libia a potenze ostili come la Turchia e soprattutto dobbiamo cercare di avere una maggiore attenzione per il Mediterraneo, vero e proprio crocevia del destino dell'Europa. La nostra famiglia politica ha una visione molto chiara su questo tema, mentre le sinistre al governo fanno i conti con le loro contraddizioni. Accusano le destre di razzismo e di politiche anti-migranti, ma poi, dalla Spagna alla Danimarca fino agli Stati Uniti di Joe Biden, si trovano a dover arginare flussi incontrollati che hanno stimolato con la loro stessa retorica immigrazionista. Noi invece continueremo a difendere le nostre nazioni, la nostra identità e i nostri confini. Grazie a tutti e buona battaglia. Ya os había dicho que era muy bueno. Φίλοι Ισπανοί, δυστυχώς και στο τελευταίο πακέτο για τη λαθρομετανάστευση βλέπουμε τις ίδιες αρχές. Βλέπουμε μια προσπάθεια για παραθυράκια νομιμοποίηση των λαθρομεταναστών. Και αλήθεια, γιατί δεν συζητάμε η Κίνα που συνορεύει με το Αφγανιστάν να φιλοξενήσει Αφγανούς και συζητάμε να φιλοξενήσουμε εμείς που βρισκόμαστε 5.000 χιλιόμετρα μακριά? Το γεγονός ότι μέχρι και αριστεροί φίλοι μου λένε πλέον ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει όψη και μοιάζει ξένη πια, θα ήταν αστείο αν δεν ήταν θλιβερό. Οι κοινωνίες μας έχουν κάνει ιστορικό αγώνα για να φτάσουν να παράσχουν ένα επίπεδο ζωής και ορισμένες ευκαιρίες στους ανθρώπους τους. Τα έθνη αποτελούν την μεγάλη οικογένειά μας. Τα μέλη μιας οικογένειας πρέπει να αλληλοβοηθούνται. Όταν στη μεγάλη οικογένειά μας έρχεται κάποιος που ζει με 1 ευρώ την ημέρα, αυτομάτως παίρνει την εργασία κάποιου που ζει με 15 ευρώ την ημέρα. Παίρνει τη δουλειά του πιο φτωχού. Και αυτό εμείς δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Μέχρι και ο Μάρξ έλεγε: σκοπός της εισαγωγής ξένων εργατών είναι η ακύρωση όλων των διεκδικήσεων των ντόπιων εργατών για μισθούς και συνθήκες εργασίας. Να κάτι που ξεχνούν οι μαρξιστές. Και αν οι κοινωνίες μας σταθούν όρθιες, θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις υπόλοιπες με επενδύσεις και εμπόριο. Αν όμως δέχονται συνεχώς Αφροασιάτες, οι φτωχοί μας θα γίνονται φτωχότεροι, θα βασιλεύει η ανασφάλεια και αντί να επεκτείνεται ο πολιτισμός μας επί της γης, θα συρρυκνώνεται. Δυστυχώς η Ελλάδα αποτελεί το αντιπρότυπο πλέον, με ολόκληρες περιοχές να μιλούν πακιστανικά και κογκολέζικα και με Έλληνες να φοβούνται να κυκλοφορήσουν σε αυτές τις περιοχές. Οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες πλέον δεν τολμούν να βγουν έξω από την πόρτα τους.
Το χειρότερο είναι ότι πολλά νησιά που αποτελούσαν τα στολίδια μας έχουν γίνει πλέον άντρα αφροασιατικής ανομίας. Εμείς δεν θα πούμε ποτέ να πάρουμε λίγους. Εμείς λέμε πολύ απλά να φύγουν όσοι έχουν έρθει εδώ πέρα. Η λύση είναι η μοναδική που θέλουν οι Έλληνες και αυτή είναι οι απελάσεις. Να ξέρετε ότι από το κουτί της Πανδώρας στο τέλος βγαίνει η ελπίδα. Η ελπίδα βρίσκεται σε κόμματα όπως είναι το Vox και η Ελληνική Λύση. Και η μοναδική ελπίδα είναι να κυβερνήσουν αυτά τα κόμματα ώστε να κάνουν ξανά τις πατρίδες μας κανονικά κράτη. Να γίνει δηλαδή η Ελλάδα ελληνική και η Ισπανία ισπανική. Σας ευχαριστώ πολύ. Bueno, dado que todos sabéis griego, habéis entendido perfectamente lo que nos ha dicho el amigo Manuel. Y yo me quedo con su discurso fundamentalmente pues eso, que ese final que ellos dicen, su partido de solución helénica, de que Grecia sea Grecia y España sea España, y con esa cita de Marx, de que la llegada de trabajadores extranjeros no hace más que perpetuar las condiciones de esclavitud de los propios trabajadores nacionales, algo que la izquierda ha olvidado, es algo que nosotros decimos cada vez más en nuestros discursos. La izquierda ha traicionado al trabajador con esas políticas inmigracionistas. Entonces, pues pasamos directamente al panel. Y yo le querría hacer así, pues directamente una pregunta a Rocío de Mer. Tú has utilizado en el Congreso de los Diputados dos conceptos que yo creo que requieren una explicación, porque quizá dichos así suenan... Voy primero con uno, luego con el otro y nos explicas. El primero es el de la invasión inmigratoria. ¿Por qué hablamos de invasión inmigratoria, que es muy fuerte? Sí, además es curioso que los progres cuando escuchan invasión migratoria están encantados, ¿no? Porque dicen, uy, esta gente ya está conspirando y hablando de invasiones, ¿no? Y aquí yo vivo muy tranquilo, veo que no hay ningún cambio y nadie nos está invadiendo, ¿no? Esta gente está conspirando todo el rato. Pero es que es un concepto que es real, ¿no? Y que es verdad que no está viendo todo el mundo sobre el terreno. ¿Por qué nosotros hablamos de invasión migratoria? Hablamos de invasión migratoria en primer lugar porque no es un fenómeno migratorio más de la historia del mundo, ¿no? Porque siempre la típica respuesta de, por ejemplo, Baldoví, el de Compromís, es bueno, pues si es que nuestros antepasados también migraron y en la guerra y también en muchos países del mundo y en muchas civilizaciones se han construido a base de flujos migratorios y de cambios, ¿no? Es verdad que esto ha sido así, ¿no? Los flujos migratorios es una cosa del principio de los siglos, ¿no? Pero claro, aquí nosotros respondemos, y las invasiones también son una cosa del principio de los siglos. Esta es verdad que es una invasión quizá más silenciosa. ¿Y por qué es una invasión? En primer lugar, porque es un fenómeno, no es un fenómeno migratorio más, sino que es un fenómeno migratorio masivo. Rubén, por ejemplo, que controla las cifras diariamente prácticamente, ¿no?, de todos los inmigrantes que reciben nuestras costas, el número, los miles y miles y miles de inmigrantes que estamos acogiendo, incluso los que vemos en las propias previsiones del Ministerio de Interior, los que vemos en las propias previsiones del Plan 2050 que se presentó hace unos meses por el propio presidente del Gobierno, en los cuales hay previsiones de acoger hasta 250.000 personas al año en España. Un fenómeno masivo, y el segundo elemento es que es contracultural. La mayor parte de los inmigrantes que vienen son inmigrantes que están viniendo del norte de África y que su cultura es manifiestamente opuesta a la nuestra. Una cultura manifiestamente opuesta de manera masiva necesariamente es transformadora de nuestra propia cultura. Y por lo tanto, sí se produce una invasión precisamente porque transforma la cultura original. Esto, lógicamente, no se ve en todas partes en España, pero sí se ve en algunas. Entonces, es verdad que cuando lo ves de cerca, yo en mi caso, por ejemplo, en Almería, cuando vas, que es donde yo vivo, cuando vas a determinados pueblos, te das cuenta de que esto es una realidad, ¿no?, que probablemente no vemos en Chamartín, ¿no?,
o no la vemos en Extremadura, en Mérida. Pero si tú te vas a San Isidro, te vas a Níjar, y exactamente igual pasa en el resto de Europa, ¿no? Si te vas a determinados barrios como Molenbeek, como Leighton, algunos barrios daneses, algunos barrios noruegos, ves perfectamente cómo hay una imposición cultural, es decir, que la invasión en la práctica se ha producido. No es un cambio cultural, sino que es una transformación, es una imposición y, en definitiva, es una invasión demográfica, una invasión cultural, una invasión migratoria. Así que es verdad que es un concepto importante, es un concepto aparentemente difícil de explicar, pero es crucial para saber lo que está pasando ahora mismo en España y en Europa. Rubén, Carlos Fidanza hablaba de los viajes de la esperanza, esa llegada masiva a través de barcos, pateras, cayucos y diversas modalidades a las costas europeas. ¿En qué consiste esa esperanza? ¿Nos puedes explicar cómo funciona? ¿Cómo un senegalés llega a las costas de Canarias o llega a las costas de Baleares o de Almería? Bueno, esa esperanza se mercadea, es decir, esa esperanza es un mercado en el que entran a jugar desde las mafias de la inmigración ilegal, traficantes, autoridades de la zona, guardacostas, fuerzas auxiliares en el caso de Marruecos. Hay un auténtico negocio de magnitudes que nos llegaría a sorprender mucho porque se equipara incluso con el narcotráfico. Para que llegue una persona, como ha citado, desde Senegal hasta Islas Canarias, por ejemplo, tiene que pasar por todo el Sahel. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica lo que he citado con anterioridad, ¿no? Todos esos copagos, todos esos pagos que se hacen no solo a esos traficantes, sino a todas las autoridades encargadas de controlar toda esa costa. Y ahí es cuando en muchas ocasiones se explica de cómo los operativos, ¿no? Los operativos nuestros de salvamento marítimo detectan una de estas embarcaciones y autoridades locales que están a 100 millas náuticas de por donde está pasando la embarcación no son capaces de controlar lo que está sucediendo, ¿no? Y es porque ahí hay un mercado donde todos forman parte de ese juego. Ahora también se han adaptado, no solo logísticamente, el tipo de embarcaciones que utilizan, por ejemplo, para viajar a Almería desde Argelia, son de fibra de vidrio, lo cual le permite estar en 3 horas desde Argelia a costas de Almería. Llevan unos motores que son incluso más potentes que los que lleva el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, lo cual también hace difícil que estas embarcaciones sean interceptadas. Se ha modernizado lo logístico y se han modernizado también en todo ese marketing que tienen que hacer para hacer creer a una persona de Senegal, de Mauritania, de Gambia, de cualquier país africano, que la verdadera esperanza, ¿no? O las verdaderas oportunidades están en Europa y que tienen, ya muchas veces lo siembran como deber, ¿no? Y que para tener un futuro tienen que ponerse en manos de esos traficantes que invierten en publicidad en redes sociales, se organizan en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, utilizan toda la tecnología que tienen a su alcance para eso, ¿no? Para convencer a todos esos jóvenes y no tan jóvenes de que tienen que venir a Europa a prosperar, y obviamente pues le están enviando un mensaje totalmente equivocado y todos esos jóvenes pues al final los pierden esos países de origen. Luego, quiero apuntar a lo que hablabais antes en términos de invasión. En términos de invasión, para que se comprenda, igual también hay que ir a lo cuantificable, ¿no? Y hablamos de que en los últimos 10 años pues son más de 238.000 los inmigrantes ilegales que han llegado a territorio español. De esos 238.000 que han llegado a lo largo de los últimos 10 años, el 53% han llegado con Sánchez en el poder. Es decir, el 53% de toda esa inmigración ilegal que ha llegado a España durante los últimos 10 años han llegado en prácticamente 2 años y medio, porque estoy hablando de datos cerrados en 2020. Y cuando Sánchez entró en el poder en 2018, que fue el año que más inmigración ilegal llegó a España, más de 64.000, cuando Sánchez entró al poder entraron más del 80% de esa inmigración ilegal de 2018, porque hay alguien que puede pensar, bueno, en 2018 estaba en PP, estaba también, que también tienen su parte de culpa, ¿no?
Y a lo mejor alguien puede pensar, ¿no?, de que la magnitud de llegada de 2018 se debió a ambos, pero no. Cuando llegó Pedro Sánchez, cuando se producen el 83% de las llegadas, si nos metemos esas cifras, ¿no?, si empezamos a tomar conciencia de ese calado real, pues es cuando nos damos cuenta de que estamos ante una verdadera invasión, porque ni nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni nuestros CIES, ni toda la orquesta que está montando este gobierno a través del Ministerio de Migraciones y a través de las ONGs para recibirlo, puede absorber esa inmigración ilegal que está llegando ahora mismo a nuestras costas. La inmigración ilegal, por ejemplo, en Canarias ha aumentado en un 5.000% desde el año 2019. Entonces, repito, ni las fuerzas ni las autoridades pueden absorber esa magnitud de llegadas tan brutal, ni tampoco tenemos un sistema capaz de recibir, ¿no?, y de gestionar toda esa magnitud de entradas. Y obviamente, pues eso nos sitúa ante ese término, ¿no?, ante el término de invasión. Rocío, tú nos contas el tema de Almería. Yo tuve el honor de acompañarte en una visita que hicimos a Almería, al Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Yo creo que es preciso que puedas explicar qué sucede con ese inmigrante ilegal que es recogido, digamos, por la Guardia Civil. Cuál es lo que ahora mismo hay y qué es lo deseable, lo que querría Vox, que propone como una alternativa. Bueno, el primer dato, por supuesto, es que a ti no te dejaron entrar en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, ¿no? Es decir, la propia estructura del Ministerio de Interior, a través además de una petición que hicimos tanto a través del Parlamento Europeo como del propio Congreso de los Diputados, no nos dejaron entrar en una institución que es del Ministerio de Interior, ¿no? ¿Por qué no nos dejaron entrar? Porque todo obedece a que nadie sepamos cómo puntualmente está sucediendo todo esto que os estamos contando, ¿no? Es decir, que las instituciones colaboran permanentemente en el gran silencio mediático que oculte la gran estafa de Occidente, ¿no?, que es este desastre demográfico. ¿Qué consiste ya bajando al terreno cuando una embarcación, como bien ha dicho Rubén, además a través de, lógicamente, un sistema de mafias con el cual colabora nuestro propio gobierno, ¿no? Es decir, nuestro propio gobierno es el culpable de ofrecer falsas esperanzas, como ha dicho Rubén, de mercadear con esta esperanza de toda esta gente que legítimamente, ¿no?, busca una vida mejor en una Europa, ¿no? Y esta gente, cuando llega a nuestras costas, puede ser interceptado por la Guardia Civil o por la Policía Nacional o por Salvamento Marítimo, y lo normal, el íter habitual, es que llegan a lo que denominamos un CATE, un Centro de Atención Temporal de Extranjeros. En algunas ciudades con costa hay CATES, en algunas hay CATES improvisados, una especie de campamentos. Todos habréis visto las fotos del campamento del muelle de Arguineguín, en Canarias, ¿no?, que con cayucos, con 100 y 200 inmigrantes que llegaban el año pasado casi a diario, ¿no? Y estas personas, en cuanto llegan a un CATE, que es como una especie de centro penitenciario, pero a nivel a lo mejor más pequeñito, están aquí un máximo de 48 horas. ¿Qué significa esto? Que ellos llegan ahí, se les abre el expediente administrativo y al final un CATE, un centro de atención temporal, es que todo el que entra violando nuestras fronteras está ahí 48 horas, se ducha, deja su ropa, rellena un expediente administrativo y luego van a la calle. Luego salen por esa puerta del CATE, que además lo vemos a diario. Lo vimos aquella vez y lo vemos a diario. Como de pronto hay familias que están paseando por el puerto de Almería y ven cómo 70 argelinos salen por el puerto. Y esto sucede prácticamente a diario. Y yo, cada vez que he estado en el CATE, que voy casi todas las semanas, no he visto jamás a un periodista ahí. Nunca. Nunca he visto a un periodista ahí. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que saltan todas las alarmas, porque son los que viven en primera persona cómo ellos son incapaces
de gestionar que de pronto tengan a 200 personas en un lugar en el que el aforo a lo mejor es de 70, que los tienen que tener hacinados y que además solo los tienen por un tema de protocolo administrativo, es decir, que a continuación van a salir por esa puerta y o se los va a llevar una ONG a un piso patera o ellos van a buscar una estación de autobuses, porque generalmente su destino, en el caso de los argelinos, suele ser Francia, porque hablan francés, o deambulan por las calles. Cientos y cientos y cientos de personas deambulan por las calles. Entonces, ¿qué es lo que propone Vox? Bueno, Vox propone, por supuesto, en primer lugar, el cierre de fronteras, ¿no? Es decir, que lograr de alguna manera que estas personas no tengan que venir, acabar con el efecto llamada y utilizar nuestra diplomacia, lógicamente, para que en estos países de origen no se provoque esta salida masiva. Pero en cualquier caso, y al margen de esa gran estrategia que sería lo ideal desde el punto de vista del Ministerio de Interior, desde el punto de vista más administrativo, sería que toda persona que viole nuestras fronteras vaya directamente a un CIE, que es el otro concepto, un centro de internamiento de extranjeros. Un CIE es ese lugar, también un establecimiento semipenitenciario, en el cual se les priva de la libertad y están esperando a ser expulsados a sus países de origen, o ser repatriados a sus países de origen. Entonces, lo ideal, lógicamente, es que estas personas que entran en un CATE no vayan automáticamente a deambular por las calles, porque pasa lo que luego vemos que está pasando en tantos barrios de España y de Europa, ¿no? Lo ideal es que, lógicamente, toda persona que entre de manera irregular en nuestro país, que viole nuestras fronteras, sea automáticamente expulsada a sus países de origen. Eso es lo que haría cualquier Estado serio de Europa y del mundo. Rubén, tú, y además Rocío ha hablado ahora de las ONGs, tú tienes una pequeña o gran batalla con Open Arms y todo este conglomerado de entidades que se dedican a la búsqueda y rescate en el Mediterráneo. A mí me gustaría que explicases brevemente o largamente cómo funciona este mecanismo y si tú de alguna manera tienes perfectamente acreditado la colaboración entre las mafias y esas ONGs, si todas las ONGs están en esto, cómo podemos distinguir las ONGs que hacen correctamente las cosas. ¿Tenemos algún mecanismo para que efectivamente los que conocemos, tenemos algo de información, podamos distinguir lo que es efecto llamada y lo que es realmente un trabajo correcto? Claro, es que por lo menos evidencias de que hay convivencia tengo. De que hay colaboración hay numerosas imputaciones. Open Arms, sin ir más lejos, se ha enfrentado ya 3 veces, ha estado sentada en el banquillo por favorecimiento de la inmigración ilegal. Así que el río suena, ¿no? Y no es tampoco la única ONG que ha resultado imputada. Incluso hay condenados en Grecia. Cuando tuvo lugar toda esa oleada migratoria en Lesbos, ha habido imputados de ONGs que colaboraban activamente con las mafias de la inmigración ilegal. Y es que no se entiende, si no hay esa colaboración, no se entiende lo que está ocurriendo en estos últimos años en el Mediterráneo central. ¿Qué está ocurriendo, no? Estas ONGs se dirigen hacia el Mediterráneo central en un momento determinado o cuando ya han completado una misión, vuelven a ir e incluso se coordinan entre ellas para no coincidir más de 2 o 3 ONGs. Y misteriosamente, cuando estas ONGs aparecen en escena en el Mediterráneo central, el número de inmigrantes ilegales que parten desde costas de Libia y desde costas de Túnez se dispara exponencialmente. Nada ocurría allí en meses anteriores, cuando no estaban estas embarcaciones. Eran 5 o 10 embarcaciones las que salían mensualmente, pero qué casualidad de que cuando estas ONGs están presentes en el Mediterráneo central es cuando aumenta la actividad delictiva de estos traficantes que operan en la zona de Túnez o en la zona de Libia. Y no solo se dispara esta actividad, sino que aparte, a través de diversos grupos en redes sociales, grupos de WhatsApp, en los que, como sabéis, he estado infiltrado monitorizando la actividad de estos traficantes, festejan cuando estas ONGs acuden al Mediterráneo central, se organizan y las ofertas por parte de los traficantes también aumentan en redes sociales. Es decir, el ofrecimiento a todos esos miles de inmigrantes, todas esas miles de personas que se encuentran en un grupo concreto controlado por los traficantes,
van a ver cómo una semana antes de aparecer en escena estas ONGs en el Mediterráneo Central, comienzan a sucederse publicaciones de personas que han llegado con éxito a Italia, de personas que han llegado con éxito a España, cómo se graban haciendo selfie, ¿no? Cómo la ONG los ha desembarcado, cómo se encuentran en un centro, cómo tienen cama, comida, están perfectamente atendidos y gozan de un pack de bienvenida. Entonces, a estos traficantes con este tipo de contenidos pues les resulta muy fácil convencer, ¿no? Lo que no les cuenta es lo que quizás se pueden encontrar dentro de unos años y son quizás las dificultades, ¿no? que les puedan surgir por el camino, que si la conociesen igual no emprenderían el viaje. Luego hay que tener también muy claro el perfil de toda esa inmigración ilegal que está apoyándose, yo lo voy a llamar directamente un servicio, ¿no? En este tipo de servicios, porque lo comercializan como tal traficantes, no directamente las ONGs, pero sí esos traficantes que utilizan estas organizaciones como correa de transmisión con el fin de llegar a Europa. Y es la cantidad, y no lo digo yo, sino lo dicen diversos operativos policiales y operativos de Frontex, la cuantía económica que llegan a pagar toda esta inmigración ilegal para terminar en Europa. Y hablamos de cuantías económicas que se sitúan entre los 2.000 y los 5.000 euros. Los 2.000 y los 5.000 euros, igual en Europa, alguien se puede permitir esa cantidad, pero de los países de origen que viene toda esta inmigración ilegal, hay que estar muchos años sin gastar dinero, no digo ahorrando, muchos años sin gastar dinero para tener esa cantidad. El sueldo medio, por ejemplo, en Argelia está en torno a los 300 euros, el salario medio mensual. Y para llegar a Almería llegan a pagar incluso 5.000 euros dependiendo del tipo de embarcación que utilizan. Esto ya, esta capacidad económica de esa inmigración ilegal, pues ya nos está diciendo que la miseria se queda allí y que la fortuna es la que viaja en patera. La miseria al final se queda en origen. Por eso Vox también apoya mucho esa ayuda en origen, ¿no? Que se solucionen los problemas en origen, porque al final los que están pasándolo mal no tienen esas capacidades económicas para terminar en Europa y estamos atrayendo a un perfil totalmente equivocado y son personas que se están aprovechando. De todo lo que les está brindando Europa, de todo lo que les está brindando España, les está brindando Italia, y luego ya aquí a nivel nacional, en los últimos años, el número de los denominados menores extranjeros no acompañados que han llegado a España también se ha disparado. ¿Y por qué se ha disparado? Porque están viendo que por parte de las entidades, de las comunidades autónomas, pues se están portando muy bien con ellos. Les están tutelando, los están subsidiando y los están sobreprotegiendo, ¿no? Y en muchos casos también les permite hacer cosas aquí que no podrían quizás hacer desde los países de donde provienen. Entonces, volviendo al inicio, que tengo evidencias, si tengo pruebas, ahí está, ¿no? Ahí está toda esa orquesta, ¿no? Entre toda esa organización delictiva y todo eso que viene a suceder cuando estas ONGs entran en escena, y ya no solo en barco, sino también en tierra, ¿no? Cuando se monta una carpa en Ceuta para acoger a 2.000 menores, el número de menores que entra en Ceuta aumenta. Ellos lo saben, todos vienen aquí con teléfonos móviles, todos tienen la capacidad de comunicar hacia el país de donde provienen, de comunicar lo que se van a encontrar cuando llegan aquí. Y entonces cada vez lo sabe un mayor número de toda esa inmigración que potencialmente puede llegar a España. Entonces, si esto no logramos frenarlo en los próximos 5 años, vamos a tener un problema muy grave. Y es que quizás ya no se va a poder volver atrás, o quizás las medidas que hay que tomar pueden ser mucho más drásticas. Rocío, permanentemente, y lo hemos visto ahora con la llegada o con la cuestión relativa a Afganistán, hay una confusión entre el concepto de refugiado y de inmigrante legal, ilegal, y siempre hablamos nosotros del efecto llamada, ¿no? Hay muchísimas cosas que producen efecto
llamada. ¿Cómo podemos evitar el efecto llamada? ¿Qué medidas se están proponiendo para impedir que esa teoría de los viajes de la esperanza hacia un paraíso que luego no existe se pueda producir? Bueno, en primer lugar, esa dicotomía de conceptos, ¿no?, que es importantísima. Por un lado tenemos el concepto de refugiado, por otro lado el concepto de inmigrante, digamos, o se le denomina inmigrante económico, es decir, que se desplaza por motivos económicos, buscando una vida mejor y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el concepto de refugiado es un concepto acuñado, bueno, en la Convención de Ginebra, de la cual España es firmante, y se acuña dirigida a una persona que está huyendo por una persecución política o por una guerra en un país de origen. Por lo tanto, los estados firmantes de esa convención se comprometen a acoger dentro de sus fronteras y proteger a todas aquellas personas que huyan de una guerra o que estén desplazados, perseguidos con riesgo de muerte por motivos políticos. Bien. Esta convención y este concepto de refugio, que es muy diferente de aquel que se desplaza pues porque busca económicamente una vida mejor, mayores oportunidades, que es la inmigración que recibimos en España. En España no recibimos refugiados prácticamente, recibimos un porcentaje muy pequeño de refugiados, a pesar de todas las solicitudes de refugio que haya, ¿no? Porque lógicamente la propia institución del refugio, al ser proteccionista con las personas que vienen, también se ha convertido en una especie de trampa y por lo tanto los solicitantes de refugio son mayores que los que realmente tienen esta condición, son refugiados. Entonces, esta dicotomía es importante. ¿Por qué? Porque el gran relato que se ha construido desde el punto de vista europeo y desde el punto de vista occidental para convencer a todas las mentes que tenemos el deber moral de acoger a todas las personas que se van de su país, precisamente se ha utilizado el concepto de refugiados, el Welcome Refugees que hemos visto todos en el propio Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, como símbolo. ¿Qué es lo que sucede? Que al final la inmigración de naturaleza económica, como decimos, que es la que recibimos en España, se mueve precisamente por lo que nosotros hemos denominado un efecto llamada, ¿vale? Este efecto llamada que la izquierda dice reiteradamente que no existe, que es una invención nuestra, ¿no? El efecto llamada son muchas cosas, ¿no? El efecto llamada es, para empezar, toda esta campaña mediática en la cual en las mentes occidentales se impone esta obligación o este deber moral de acoger a todos los africanos. Por ejemplo, eso también es efecto llamada. Es decir, van a una sociedad que se siente con el deber moral de acoger a todos aquellos que vengan y unas administraciones y unas instituciones que potencian este mensaje y que dicen que necesariamente nuestros recursos públicos tienen que estar dirigidos a acoger necesariamente a todas estas personas que vienen. Eso es efecto llamada, que el hecho de que nuestras administraciones engrosen todo un entramado dirigido a la acogida eficiente de todas las personas que vienen. Ejemplos prácticos: Ministerio de Migraciones. Hay un ministerio específicamente de migraciones que tiene una Secretaría de Estado de Migraciones que ha aumentado su presupuesto, lo voy a decir mal, pero me parece que en los últimos presupuestos generales del Estado aumentó casi un 50%, de dotaciones dirigidas exclusivamente, entre otras cosas, a pagar los hoteles de todos los inmigrantes que llegaban a Canarias el año pasado, a razón, lo hemos visto en varias noticias, de 300.000 euros al día. Dirigidas a subvenciones a organizaciones no gubernamentales o a diferentes organismos como CEPAIM o como Cruz Roja, que gestionan casas de acogida, los denominados pisos patera, en los cuales reciben y acogen a todos estos inmigrantes que salen de lo que antes hemos hablado, de los CATES. Pero otro de los mayores efectos llamada son, lo ha dicho Rubén muy bien, la diferencia de salarios. Al final tenemos países como Marruecos cuyo salario medio está en torno a 300 euros. Lógicamente aquí tenemos un SMI ya de 950 euros al mes. Por un poquito que mejoren, aunque sea en la economía irregular, en la economía sumergida, ya van a mejorar. Y el otro de los grandes efectos llamada también es la sanidad pública,
vemos como en sitios como Ceuta o en sitios como Melilla, se recibe a mujeres que exclusivamente van ahí a dar a luz. Es decir, van en las últimas semanas de su embarazo para poder dar a luz en un sistema mejor. Es decir, que Europa, que se ha construido, que ha sido civilización, ha construido un modelo de sociedad que era envidiable para el resto del mundo, ¿no? Y en una circunstancia como la actual, legítimamente hay otras personas que quieren venir. E insisto, como todo nuestro aparato del Estado y nuestro aparato mediático está dirigido a deformar nuestras mentes para que nosotros también veamos bueno que vengan, pues lógicamente esto al final, y este conjunto de causas, que no es una única causa, sino que es un conjunto de factores, son lo que denominamos el efecto llamada. ¿Cómo se termina con el efecto llamada? La gran pregunta, ¿no? Con políticas en las cuales tengamos claro, o recordemos en Europa un concepto muy básico, pero muy importante, que es que la caridad es diferente del buenismo. El buenismo es hipocresía. El buenismo es que tienes el deber de ayudar a todo el que venga de manera masiva sin importarte los tuyos. La caridad empieza con el de al lado, empieza con el prójimo. Es decir, que un Estado como el español tiene un Ministerio de Migraciones que se arroga a sí mismo la capacidad o el objetivo de salvar el mundo, olvidándose de los suyos, de que es un ministro de España y un ministro de los españoles. Por eso estamos viendo cómo de manera natural está surgiendo ahora mismo con la catástrofe de La Palma, que todos los desplazados y evacuados están siendo tratados de manera muy diferente a cómo se trató a todos aquellos que vienen día a día en todos los cayucos y que vemos a diario. Así que espero no haberme enrollado mucho, pero... No, perfecto. Rubén, hay países que lo han hecho de forma distinta. Tú conoces otros modelos. Hemos visto a Carlo Fidanza defendiendo algo que defendemos en el ECR, en el Parlamento Europeo, que es la creación de, lo dicen en inglés, hotspots en terceros países. Es algo que el Consejo de la Unión aprobó en junio de 2018, pero que luego se ha olvidado y que ahora mismo el Consejo, dado el giro izquierdista de todas las instituciones de la Unión, directamente ha rechazado, y en el Pacto Común de Asilo e Inmigración rechaza la posibilidad de centros de acogida en el país de origen. Hay otros modelos de gestión de la inmigración que sean modelos de éxito para garantizar el equilibrio entre admitir la inmigración legal, ordenada, con capacidad de integración, con un contrato de trabajo, con un visado, con controles sanitarios, y el modelo salvaje que tenemos ahora mismo en Europa. Sí, bueno, tenemos el ejemplo, yo no sé si lo conocéis todos, pero ahí está el ejemplo de Australia, ¿no? Para llegar hasta aquí, ¿no? Os voy a contar primero lo que nos cuentan estas ONGs, lo que nos cuentan estas organizaciones y lo que nos cuentan todos estos partidos de izquierda que abogan por la inmigración ilegal, que nos dicen que nosotros tenemos que rescatarlos del mar porque si no los rescatamos ellos mueren. Volviendo a lo que iba antes, si cuando estas organizaciones, estas entidades se encuentran embarcadas en el Mediterráneo central, la actividad delictiva de estas mafias y toda esa inmigración ilegal que quiere, ¿no?, llegar a Europa, todo eso se dispara exponencialmente, entonces hay que pensar, tenemos que pensar un poco quién está creando ahí el problema, porque también el número de fallecidos aumenta. Ellos saben que cuando están estas organizaciones o cuando, por ejemplo, Salvamento Marítimo, los recorridos que hace hacia costas africanas, ellos saben que cuando están cerca es cuando más tiene que aumentar el número de salidas o cuando encuentran esa oportunidad de llegar de una forma más sólida a Canarias, a Italia, a Europa. Entonces, obviamente y lógicamente, el número de fallecidos aumenta porque el número de salidas se incrementa. Quizás si la actividad de esas organizaciones o si quizás el comportamiento de entidades públicas como la de Salvamento Marítimo fuese adecuado, en el tema de organizaciones no digo ya adecuado, sino que haya una merma
hasta cero de la actividad de esas mafias. Pues no tendría sentido para todos estos traficantes embarcar a cientos de personas y a miles de personas cada mes con destino a Europa. No tendría ningún tipo de sentido porque casi la práctica totalidad de esas personas morirían ahogadas. Entonces, obviamente, se reduciría, ahí estaríamos reduciendo el número de inmigrantes ilegales que acceden a Europa. ¿Y por qué os digo esto? Porque esto es lo que hizo Australia. Sí que es verdad que puede sonar muy chocante, ¿no? Que tengamos que elegir qué cantidad de inmigración ilegal es la que va a morir en el Mediterráneo Central, pero en el Mediterráneo Central o en el Atlántico en el caso de Canarias. Pero es que si no frenamos esto nunca, ese número de fallecidos va a ir cada vez más en aumento. Es que estamos hablando de que en el Mediterráneo Central en 5 años han fallecido más de 20.000 personas. Y el número de fallecidos, como he dicho anteriormente, ha ido disminuyendo o aumentando en consonancia con la presencia de esas organizaciones. Y lo hemos visto, lo hemos podido comprobar hace pocos meses, cuando la pandemia de alguna forma no permitía a cierta inmigración ilegal o no permitía la salida de ciertos inmigrantes ilegales de sus países de origen. Había un mayor control también por parte de la Guardia Costera Libia porque las ONGs no podían acudir al Mediterráneo Central y hemos visto como ese número de fallecidos ha bajado en el Mediterráneo Central hasta que las ONGs han acudido otra vez porque otra vez se podía ver podían viajar, ¿no? Desde los diferentes países de África hasta Libia para partir hacia Europa. Entonces Australia no solo consiguió que no acudiese más inmigración ilegal a suelo australiano, sino que también consiguió reducir el número de muertes hasta 0 y lo logró en 5 años. Entonces ahí tenemos un ejemplo que ha funcionado, ahí tenemos un ejemplo de que si se quiere, si hay voluntad política, si se quiere actuar con determinación, se puede conseguir frenar la inmigración ilegal. Inmigración siempre va a llegar, pero no vamos a tener que enfrentarnos a estas llegadas masivas que nos estamos enfrentando ahora, ni tampoco vamos a tener que escuchar por parte de partidos de izquierda y por parte de diferentes organizaciones que se están ahogando por miles en el mar. Entonces, cuando ellos nos venden ese discurso para tratar de criminalizarnos por el mero hecho de pensar que no queremos, que de alguna forma queremos dejarlos morir, pues quizás hay que pensar de dónde nace ese problema y de dónde nacen esos ahogamientos. Gracias, Rubén. Yo creo que hay una cuestión fundamental y que es recuperar un concepto que está en muchos documentos ya y que hay que empezar a insistir que no existe un derecho a emigrar, que realmente el derecho que nosotros tenemos que proclamar es el derecho a no emigrar. Nosotros tenemos que ayudar a los de Libia, a los de Túnez y a los de Marruecos a que no emigren. Ese es nuestro trabajo porque, como nos ha explicado antes José Javier, un hombre es plenamente libre, un hombre, o una mujer, por supuesto, utilizo hombre en el sentido neutro del término, se desarrolla en su plenitud, en su comunidad nacional. Entonces, el desarraigo de esa persona que sale de su país y que viene aquí, ya incluso en el inmigrante que entra legalmente, en el que entra ilegalmente, que además no tiene papeles y que está condenado al menos a residir sin documentación durante 3 años en territorio nacional, los 3 años que necesita para que el abogado de la ONG inmigracionista le lleve el asunto para conseguir los papeles por arraigo en el territorio nacional, son 3 años en los que está condenado, por supuesto, o a la economía sumergida o a la comisión de delitos, porque si no, ¿cómo se vive 3 años en territorio extranjero, ¿no? A mí me gustaría que también nos hablases, porque es verdad, ha empezado Rocío hablando de que posiblemente en Chamartín o en el barrio de Salamanca o donde vivo yo en Boadilla del Monte las consecuencias de la inmigración ilegal masiva y descontrolada no se viven. Que nos contases la realidad de qué efectos produce en los barrios o en las pequeñas poblaciones de Almería, que es lo que tú conoces de primera mano. Inmigración e inseguridad, ¿no? Siempre nos dicen que no lo relacionemos.
Bueno, lógicamente, como hemos dicho, ¿no? Todo problema complejo, lógicamente, tiene más de una causa. Es decir, la inseguridad no está provocada exclusivamente por la inmigración ilegal, ¿no? Pero lo que sí estamos comprobando a lo largo de los años, y sobre todo con los ejemplos de lo que vemos pues, en el panorama comparado en el resto de países de Europa, es que sí está contribuyendo de manera muy elevada al aumento de la inseguridad en las calles y fundamentalmente, además, en determinados barrios. Esto, insisto, y como ha dicho Jorge, es verdad que hay sitios en los que no se ve. Entonces, es verdad que siempre dicen, ¿no? Bueno, ¿y qué discurso tan duro, ¿no? Tenéis contra la inmigración, ¿no? Y por qué, si al final, pues es verdad que bueno, pues que los españoles también cometen delitos y todo esto, ¿no? Es verdad, ¿no? Si nosotros no tenemos nada contra ellos en sí, ¿no? Lo tenemos contra este entramado que ha generado que vengan ellos de manera masiva, absolutamente engañados, porque ellos al final son víctimas, y que además los estamos, con nuestro propio entramado, condenando a la delincuencia, entre las opciones que ellos tienen, que son muy pocas, porque al final vienen a una cultura diferente, con su cultura primigenia, que si generalmente son países como por ejemplo puede ser Argelia o puede ser Marruecos, manifiestamente diferente a la nuestra, al mismo tiempo se les condena a vivir en una situación de economía sumergida al final, ¿no? Porque van a estar en una situación irregular. Se les condena a esta marginalidad, se les condena también a la pobreza, a deambular por las calles, y, en definitiva, a una serie de factores que sí van a colaborar y van a aumentar masivamente la inseguridad en determinados barrios. Además, luego se generan, lógicamente, porque las culturas también pues, se juntan entre sí, y se generan también guetos culturales y guerras entre guetos, guerras entre culturas. Si ya es difícil la convivencia en una familia, si ya es difícil la convivencia en España entre diferentes regiones, imaginaos el forzar de manera masiva a la convivencia contracultural en vecindarios. O sea, insisto que no lo vemos desde aquí, pero que hay gente que tiene una mezquita debajo de su casa, en su edificio, que tiene un oratorio fundamentalista donde él se ha hipotecado para toda la vida, donde sus hijos están creciendo. Hay gente en Las Palmas de Gran Canaria que tiene que vivir como en el portal de al lado han detenido a un tipo que se dedicaba a reclutar mujeres pobres de la zona para ser las mujeres de los muyahidines que iban a luchar por la yihad. Esto está pasando en España, esto está pasando en Europa, y también hay hasta, por ejemplo, tenemos ejemplos muy diversos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Leyton tenemos el Consejo para la Sharia Islámica de Leyton, que vigila si se aplica o no en Leyton la Sharia, no la ley inglesa, que les da igual, la Sharia Islámica. Hay patrullas musulmanas que vigilan por la calle, por ejemplo, si los chavales hacen botellón, porque la Sharia no permite beber alcohol. Esto está pasando en Bélgica, esto está pasando en Dinamarca, esto está pasando en Londres, y esto está empezando a pasar y va a pasar de manera más fuerte en España. Escuchamos hace relativamente poco, en el inicio de la campaña francesa, a Marine Le Pen diciendo algo muy sencillo, ¿no? Como no podemos permitir que haya sitios de Francia en los cuales no se aplique la ley francesa. Y es que esto, insisto, está pasando, y esto solo es el principio en España. Y por supuesto que hay barrios como en Almería, como El Puche, como Níjar, hay zonas como San Isidro, Campo Hermoso, que os voy a decir, ¿no? Y en el resto de España, muchísimos sitios más. Hemos visto el Raval de Barcelona y estamos viendo cómo en Madrid también tenemos núcleos de lo que hemos denominado coloquialmente estercoleros multiculturales, ¿no? Y esta reflexión es importante sobre todo de cara a lo siguiente. De cara a la transformación política que estamos viviendo en España y en el resto de Europa. Es decir, tenemos una progresía, que ya no quiero ni llamarlo izquierda, porque al final es izquierda y derecha, es lo mismo, que han asumido, insisto, el deber de esto, de fomentar la inmigración masiva, de aceptarla y de acogerla en nuestro eventual estado ideal, ¿no?
Y esta progresía que al final está fomentando este fenómeno está perjudicando directamente a los españoles más humildes. Porque los que ven todo lo que acabamos de contar son los españoles más pobres, los más vulnerables, los que viven en los barrios más humildes de España, que son los barrios que van a ser prostituidos por los que llevan diciendo tiempo que van a defender a la clase obrera, a los últimos. Pues estos han traicionado a la clase obrera, a los que ellos juraron defender, y esto ha supuesto una transformación política en España y en Occidente. Y es que la dicotomía izquierda y derecha formalmente existe, pero en la realidad ya no existe. Ahora mismo hay otra dicotomía en la que nosotros estamos participando, y precisamente yo creo que parte del éxito de Vox viene precisamente porque está detectando los problemas sobre el terreno que el resto de formaciones políticas niegan directamente, y por lo tanto yo creo que estamos detectando muy bien la realidad y sabiendo que estas personas más humildes, que estas personas más vulnerables que están condenados a la inseguridad, al final la manera de protegerlas es protegiendo nuestras fronteras, protegiendo las naciones. Un escritor, creo que era inglés, no recuerdo, decía: una valla hace buenos vecinos. Y al final la mejor manera de proteger a todos, ¿no?, pero fundamentalmente a los más débiles, sobre todo tu cultura, es protegiendo tus fronteras. Y en fin, no me quiero extender mucho más, ¿no?, pero al final todo se trata al final de eso, ¿no?, de si queremos participar en esta amalgama globalista de que todas las culturas tienen que convivir en un sitio pequeño y por lo tanto destruirse entre sí, o si queremos de verdad defender nuestras patrias, y como ha dicho Jorge, además al mismo tiempo eso será defender las patrias de aquellos que quieren venir. Gracias, Rocío. ¿Os acordáis Samuel Paty, ese profesor francés que en clase, en ejercicio de la libertad de cátedra, pues hizo algunos comentarios al respecto de la religión islámica y que días después es degollado por un chico que había entrado años antes como refugiado checheno, que creo que Polonia había rechazado su condición de refugiado, Francia lo acoge como refugiado y años más tarde decapita a un profesor de educación secundaria. Otra de las cuestiones, y con esto vamos a concluir y abrimos un breve turno de preguntas porque hay que descansar y la comida la tenemos a las 2, las conexiones entre entrada de inmigrantes ilegales. Cuando decimos ilegales es nadie ha controlado su entrada, no ha podido haber un trabajo previo de la policía y de la Guardia Civil para identificarles, etcétera, y el yihadismo islámico. ¿Cómo tenemos ahora mismo esta situación? Esto solo se está produciendo en Italia, en Francia, en España. ¿Cómo está esta situación, Rubén? Esto está ya en España y cada vez está más presente en España. En poco más de año y medio han sido 5 detenciones de yihadistas, los que han tenido lugar, de yihadistas que han accedido a territorio nacional a través de embarcaciones, bien desde suelo argelino, en su mayoría, 4 de ellas, y una detención que tuvo lugar en Canarias, que había llegado también a través de la inmigración ilegal. No lo dicen solo las noticias, los operativos policiales que han revelado que estos yihadistas, estos potenciales terroristas, están utilizando las vías de la inmigración ilegal, sino que también hay, volviendo a lo de antes, toda una publicidad, ¿no?, a través de diversos canales, ¿no?, que también evidencian que la inmigración ilegal ya se consolida como medio de jóvenes altamente radicalizados para llegar a Europa. Lo pintan como algo mucho más fácil que como lo hacían antes, ¿no?, pues a través de avión, con pasaportes falsos, y demás. ¿Y por qué está sucediendo esto? Pues porque hay una inferioridad numérica de los agentes que están controlando la inmigración ilegal. Por eso, volviendo al tema de masiva, por ejemplo, el caso de Almería, donde
Hace año y medio fue detenido Abdel Bari, uno de los terroristas más buscados a nivel internacional, a los que se le cuentan las decapitaciones por cientos. Abdel Bari se encontraba en Almería, se encontraba en el centro de la ciudad de Almería, y Abdel Bari había llegado a las costas de Almería a través de las embarcaciones que llegan semanalmente a sus costas, ¿no? Abdel Bari aprovechó un momento de inferioridad numérica de esos agentes para colarse, para entrar ilegalmente en España sin ser detectados. Esto ocurre porque ahora, con estas embarcaciones, con esta logística de la que hablaba antes, con estas embarcaciones rápidas de fibra de vídeo, pues se organizan desde suelo argelino para partir en un momento determinado 10, 20 embarcaciones, 30 embarcaciones, porque saben que nuestras autoridades no van a ser capaces de absorber toda esa presión logística. Y saben que si alguien quiere entrar ocultando algo, ese va a ser el momento. Por eso han entrado, en el último año también, han entrado delincuentes que estaban en busca y captura en Argelia y han utilizado estas vías para acceder a territorio nacional. Entonces ya no solo, repito, nos lo evidencian esos operativos policiales, sino que estamos viendo que es una realidad palpable y que aprovechando esas rutas de la inmigración ilegal, pues se nos están metiendo aquí personas muy peligrosas. Y ya incluso Frontex lleva tiempo dándose cuenta de ello y hace poco alertaba, ¿no? Alertaba de que esas vías de la inmigración ilegal, por las características que he mencionado con anterioridad, están siendo utilizadas por personas que nos pueden complicar mucho la vida. Ejemplos en Europa tenemos también en Túnez. En el 2015 en las playas de Túnez hubo un atentado en el que murieron decenas de personas. Pues el autor intelectual de ese atentado, que estaba oculto en Libia, fue detectado en mayo por la Guardia Costera tunecina. Afortunadamente fue detectado por la Guardia Costera tunecina, pero ya estaba poniendo rumbo hacia Lampedusa. Es decir, si en ese momento determinado el número de embarcaciones a controlar por esa Guardia Costera tunecina hubiese sido mayor, el autor intelectual de esos atentados de Túnez hubiese terminado en suelo europeo y era un captador de jóvenes tunecinos. Es decir, la intencionalidad, él no venía aquí a ser mejor persona, venía a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Luego también Anis Amri, ese terrorista que fue autor de los atentados de la Navidad de Berlín, también accedió ilegalmente a través de la inmigración ilegal. De hecho, fue una ONG la que lo desembarcó en Lampedusa. Estuvo en un centro de tutela de menores extranjeros no acompañados, a que por cierto le prendió fuego, y su abogada fue la misma abogada que defiende actualmente Open Arms, casualidades de la vida, pero también había entrado a través de las rutas de la inmigración ilegal. Entonces han encontrado, todos esos jóvenes radicalizados, todos esos potenciales terroristas han encontrado una oportunidad en esa inmigración ilegal, lo cual lo convierte en una amenaza aún más grande. Pues muchísimas gracias a los dos. Los dos creo que se van a quedar un rato, a Rocío mucho tiempo y Rubén no sé hasta cuándo, con lo cual, como esto no es un congreso al uso, de que el ponente llega, suelta su charla y tal, pues luego les podéis asaltar y seguir haciendo preguntas, que para eso lo hemos organizado de esta forma. De todas maneras, si alguien quiere hacer alguna intervención, son y 37, debería haber un cierto respiro para que todos podáis descansar antes de ir a comer. Buenos días, pues muchas gracias por venir. Has hablado, Rocío, de un silencio cómplice, luego has dicho un buenismo patrocinado y luego directamente el consenso de la progresía, ¿no? Sobre el tema de la inmigración. Recientemente, el párroco de Lampedusa da una entrevista muy buena en la que decía: intento ayudar a todos los que vienen, pero no puedo ayudarles a todos. El problema es que el párroco de Lampedusa es uno, ¿no? Entonces a mí me surge la duda, ¿cómo luchamos contra esta mentalidad, ¿no? Cuando hasta el Papa Francisco legitima la labor del Open Arms, ¿no? Porque ha dicho públicamente: sigan trayendo gente, sigan salvando vidas. Y a mí me parece muy bien que se salven vidas, ¿no? Pero ¿cómo luchar contra esta mentalidad cuando hasta el Papa Francisco ha legitimado esta labor? Muchas gracias. Bueno, esta pregunta ha quedado censurada automáticamente porque no nos vamos a meter con el Papa Francisco, así que no. Rocío, con libertad. Bueno, es que por eso insisto en que el buenismo es hipocresía, ¿no? Yo creo que
lo más complejo del siglo que nos ha tocado vivir es que el mal está disfrazado de bien, ¿no? Y entonces es muy fácil de vender el aparente bien, que en realidad no es tal, ¿no? Yo puedo darle a un inmigrante mi comida, mi sueldo, mi casa, pero si yo le doy a un inmigrante la comida y la casa de mis hijos, yo no sería una madre. Y ese es el concepto final, es decir, que la caridad precisamente consiste en ayudar primero a los que tienes el deber de ayudar, a los que tienes el deber de mantener, que es a los tuyos. Por lo tanto, la filosofía de ayudar masivamente y gratuitamente a todo el que venga como filosofía con una intención final muy perversa, que es la destrucción de las comunidades, y muy pensada además, vende muy bien, pero la realidad a la que cada vez se está sumando más gente y que precisamente nos da tanta esperanza es que hay muchísima gente que está detectando que esto no es caridad, es otra cosa perversa. Buenas tardes. Coincidiendo con buena parte de su análisis, yo quería irme ahora al terreno más mediático / parlamentario. El globalismo dentro de su estrategia ha logrado que temas que son previos a cualquier ideología y que puede defender cualquier persona de sentido común, como la unidad de España o el rechazo a la inmigración ilegal, se entienda como algo ideológico para confrontar y dividir a la sociedad. Entonces, bajo mi punto de vista, yo creo que hablar de la inmigración ilegal está muy bien, o sea, del rechazo, lo que supone y demás, pero creo que buena parte de la sociedad no es consciente de todo lo que hay detrás, porque si al final se analiza todo en su conjunto y uno mira más abortos, menos natalidad, más eutanasia, más inmigración ilegal, y bueno, luego también que buena parte de los inmigrantes ilegales mayoritariamente son de población musulmana que no vienen a respetar nuestras normas, pues al final todo viene a lo mismo, que es la transformación cultural, como se ha comentado. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer ver a esa parte de la sociedad que ha quedado totalmente narcotizada de que todo esto es un programa planificado? Muchas gracias. Quien queráis, yo sí. Bueno, esto es una de las claves y es verdad que me da pie a la reflexión con la que a mí personalmente me gustaría terminar. Y es que, como hemos dicho ya varias veces, ¿no? pero yo creo que hay que entenderlo así, todos los problemas complejos tienen varias causas, ¿no? Y lógicamente la invasión migratoria es un problema complejo. Y una de sus causas es precisamente que Europa ha olvidado quién era. España ha olvidado quién era. Es decir, la sociedad ha vendido de alguna manera la moral colectiva y está totalmente narcotizada. Por lo tanto, en ese caldo de cultivo es muy fácil trazar cualquier estrategia de destrucción de esa comunidad. Una comunidad que no está dispuesta a pelear por lo suyo, al final va a sucumbir, ¿no? Va a suicidarse. Por tanto, esa es la reflexión que a mí me gustaría hacer, ¿no? Que has dado con una de las claves, que la sociedad está absolutamente narcotizada y que las poblaciones de sustitución, que son las poblaciones que están forzando a que vengan precisamente a Europa, son poblaciones que demográficamente nos dan 8.000 vueltas. O sea, cualquier argelino que vaya a venir en una patera va a tener 7 hijos. Y nosotros no los estamos teniendo. Pero además es que pensamos, yo creo que no es exclusivamente ni siquiera por motivos económicos, ¿no? Sino porque al final se ha generado una moral colectiva por la cual, no sé, se ha visto como algo malo que tener hijos. Se ha visto como algo malo tener hijos joven, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, pues eso, hemos renunciado a una serie de valores, a una serie de principios que regían nuestras vidas y que, en definitiva, yo creo que nos ha hecho el mejor caldo de cultivo para los planes del globalismo. Y concluimos. Yo sí que te voy a contestar a esto. Pues, ¿cómo combatimos esto? Pues viniendo aquí este fin de semana. Y este hombre escribiendo en la Gaceta y trabajando y ha sufrido hasta agresiones físicas. Pues con ese puntito de heroísmo. Y el heroísmo que tiene Rocío de tener hijos pequeños, de haberse lanzado a la aventura de ser diputada de Vox.
Y viene a Almería y hace Almería, Madrid, ahí, como una loca. Y vosotros a partir de lo que comentábamos ayer, ¿no? Es decir, esto se acaba mañana al mediodía. No, esto empieza mañana al mediodía, para vosotros. Es que las élites son muy poderosas, pero cualquiera de vosotros es mucho más poderoso que las élites, desde las convicciones. Creo que no es un tema ¿y qué tenemos que hacer? No, ya está, si lo estamos haciendo. Pero tenemos que hacerlo con convencimiento y siendo conscientes de lo que hacemos. Hacemos esto por nosotros mismos, por nuestros hijos, y por el compañero de al lado, por esa chica que has conocido este fin de semana y que, bueno, pues por esto lo haces. De verdad, que esta es la realidad. Todo lo demás es ideología para escribir libros. Por esto lo estamos haciendo. A comer. Muchísimas gracias.